Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva grabación de la clase de Álgebra Superior 1. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, como recordarán, ya terminamos el tema de conjunto potencia. Entonces hoy vamos a empezar a discutir el último tema de la parte de teoría de conjuntos, de la introducción a los conjuntos, que es el tema del producto cartesiano. En realidad, pues el producto cartesiano es algo con lo que ya han estado trabajando, particularmente en la clase de Geometría Analítica 1 o Geometría Analítica 2, depende de cuál estén llevando. Y si ya están llevando algún cálculo más allá del 2, o sea, cálculo 3, cálculo 4, o alguna otra materia donde se utilice, pues en general donde se haga geometría, particularmente en algún Rn, con n mayor a 1, pues ya saben lo que es el producto cartesiano, ya lo han trabajado, ya saben pues cómo estudiar las distintas ecuaciones que se pueden plantear ahí, los distintos objetos, planos, líneas, esferas de dimensión 2 o mayor, que bueno, para las líneas 1, para los planos de dimensión 2, etc. Cualquier otro espacio de dimensión más grande. Entonces, no les estoy hablando de cosas nuevas, ya son cosas con las que ya han estado trabajando. Sin embargo, hoy vale la pena hacer un estudio como, bueno, en esta semana vamos a hacer un estudio como a los fundamentos de esta parte del producto cartesiano. No solamente vamos a estar hablando de productos cartesianos que no solo son de R, o sea, ustedes han trabajado usualmente con productos de R cruz R, o más veces el producto cartesiano, o sea, R4 es R cruz R, cruz R, cruz R, sino vamos a hacer productos cartesianos de otro tipo de conjuntos. Y además vamos a ver un poco los fundamentos, cómo se construyen este tipo de espacios, qué fundamentación conjuntista tienen, qué otras propiedades tienen más allá de lo que nos permite hacer con la geometría o un poco en el cálculo con variedades. Sino vamos a ver un poco como la parte algebraica, ¿no? Y particularmente al principio la parte de fundamentación conjuntista. Bueno, entonces, para no extenderme demasiado con esta introducción, vamos a pasar ya un poco a hablar de los objetos con los que vamos a trabajar en esta sección. Entonces, déjenles muestro mi pizarrón y vamos a ponernos screen. Hoy vamos a hablar del producto cartesiano. El producto cartesiano. Ahorita nos va a interesar el de dos, el producto de dos cosas. Entonces vamos a necesitar hablar de una noción, que es la noción de par ordenado. Entonces, pues ustedes ya están bastante familiarizados con la idea de par ordenado o parejas ordenadas, que es pues básicamente dados A, B, C y D. Entonces podemos establecer las parejas ordenadas A, B y C, D. Esta notación es una notación con la que ya han trabajado. Y lo único o la propiedad central de las parejas ordenadas va a ser la siguiente respecto a la igualdad. Así como recordarán cuando empezamos este tema, algo que nos interesaba mucho establecer cuando tenemos una igualdad entre conjuntos, aquí también nos va a interesar pues de manera principal la igualdad entre, en este momento, pares ordenados. Entonces vamos a decir que A, B es igual a C, D, si solo si A es igual a C y B es igual a D. Es decir, son iguales entrada a entrada. Observen que esto es algo distinto a, por ejemplo, lo que ocurre en conjuntos más generales. Estamos trabajando en conjuntos, podemos tener al conjunto 0,1 igual al conjunto 1,0. En los conjuntos en general no nos importa el orden. Los conjuntos ya sabemos son iguales. Sin embargo, las parejas ordenadas sí. Si tenemos, por ejemplo, la pareja 0,1, esa es distinta a la pareja 1,0. Ya lo saben, esta está sobre el eje de las x y esta está sobre el eje, de las y y esta está sobre el eje de las x. Entonces,
Estas dos parejas ordenadas no son iguales, sin embargo los conjuntos sí son iguales. Esta breve observación de que así se comporta la igualdad entre pares ordenados nos va a llevar a preguntarnos cómo construimos como conjuntistamente a los pares ordenados. Recuerden que en teoría de conjuntos, como ya vimos, todos son conjuntos. Los elementos de conjuntos son conjuntos, los conjuntos son conjuntos, las potencias de conjuntos son conjuntos, las uniones, las intersecciones, el complemento si se hace bien, la diferencia simétrica, todos siempre son conjuntos, todo de lo que se habla es conjuntos. Entonces vamos a querer preguntarnos, pues, ¿qué tipo de conjunto es el par ordenado? Esa discusión la vamos a dejar para la próxima clase. Vamos un poquito a discutir por qué se construyen así, por qué propiedades tienen, qué otras maneras de construirlos hay. Por lo pronto, por esta clase, simplemente asumamos que los pares ordenados cumplen esta propiedad. La igualdad entre dos pares ordenados se da si solo si son iguales entrada a entrada. Y con eso es con lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces ya con eso podemos dar nuestra primera definición, que es la definición de producto cartesiano. Entonces, sean A, B conjuntos. Entonces, el producto cartesiano de A y B se denota por A X B o A cruz B, y es el conjunto A cruz B igual a todas las parejas ordenadas A, B, tales que A está en A y B está en B. Y bueno, vamos a tener en particular si A es igual a B, escribimos A cruz A igual a A cuadrado. ¿Sí? Ya se imaginarán cómo podemos generalizar esta definición a, pues, más de una pareja, ¿no? Cuando hablemos de conjuntos ordenados. Bueno, ahorita quedémonos simplemente con el par ordenado. Entonces, obsérvense que esta definición es bastante general, ¿no? Estamos hablando de que A y B simplemente son conjuntos. No tienen que ser R, no tienen que ser ninguna otra cosa, simplemente son conjuntos. Y el producto cartesiano es, pues, el conjunto de todos los pares ordenados, donde la primera coordenada está en el primer conjunto, en A, y la segunda coordenada está en el segundo conjunto, en B. ¿Por qué se llama producto cartesiano? Pues porque a quien se le ocurrió fue a Descartes. Por eso es cartesiano. Y en realidad fue una manera, pues, como nació la matemática moderna, ¿no? Fue juntar lo que ya habían hecho los griegos, que era la parte geométrica, toda la geometría que hacían los griegos, con lo que hicieron los árabes, que era el álgebra. Y se juntó en lo que se conoce como geometría analítica, que pues permite eso, tener un plano donde se hace geometría a través de ecuaciones algebraicas. Entonces, como el primero en empezar a pensar en este plano cartesiano fue Descartes, pues por eso se llama producto cartesiano, aunque como ya les platiqué, pues ahora se generaliza mucho más y no necesitamos que estas cosas sean los reales, como estaba pensando Descartes. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos para que vean cómo en realidad estas nociones son mucho más generales que estar trabajando simplemente en los reales. Por ejemplo, si tenemos a igual al conjunto que tiene al 1, al 2 y al 3, déjenle pongo que este es el ejemplo 1, y B es igual al conjunto que tiene al 1 y al 2, pues, ¿quién será A cruz B?
Los A cruz B son todos los que en su primera entrada tienen a alguien de aquí y en la segunda puede tener a alguien de acá, ¿no? Entonces con el 1, pues ¿quién va a haber? Pues va a haber este 1 puede estar o con este 1 o con este 2, ¿no? Entonces tengo aquí al 1, está con este 1 y el 1 que está con el 2. Luego me puedo pasar al 2. Entonces tengo al 2 con el 1, también al 2 con el 2. Entonces tengo al 2 de A, y acá tengo al 1 de B y al 2 de B. Y por último tenemos al 3. Entonces tengo al 3 de A con el 1 de B y al 3 de A con el 2 de B. Ya son todas las posibles combinaciones de las parejas ordinadas. Y obsérvese que también podemos construir a B cruz A. Pero pues ese nos va a quedar justo al revés, ¿no? Ahora solo podemos tener del lado izquierdo a elementos de B. Solo podemos tener al 1. Y ese va a estar pues, con todos los de A. Está el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 1 con el 1. Y luego solo podemos tener al 2. Entonces tenemos el 2 con el 2, al 2 con el 3 y al 2 con el 1. Déjenles pongo los colores para que sepan de dónde vino cada quien. Entonces este es el 1 de B, que es el 1 azul. Luego tenemos al 2 de A, al 3 de A y al 1 de A. Luego tenemos el 2 de B con el 2 de A, con el 3 de A y con el 1 de A. Y aquí pues obviamente podemos observar que B cruz A es distinto de A cruz B. ¿Por qué? Pues porque no tenemos de hecho ninguna de las dos contenciones. Entonces vamos a checar eso con un poco más de calma. Déjenme ver si puedo mover. Ya. Entonces, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, el 3,1 es un elemento de A cruz B. Mírenlo, aquí está. Pero el 3,1 no es un elemento de B cruz A. Miren, como en la primera entrada, B cruz A solo tiene a 1 o a 2, no tiene 3. Entonces, eso ya directamente implica que A cruz B no está contenido en B cruz A. Y pues también vamos a poder encontrar a alguien que esté en B cruz A, pero no esté en A cruz B. Y ese va a ser justo al revés, el 1,3. Resulta que el 1,3 pueden buscarlo aquí y ver cómo no está en A cruz B, pero como el 1,3, fíjense como si está aquí, si pertenece a B cruz A. Y entonces eso implica que B cruz A no está contenido en A cruz B. Dejen nada más, muevo un poquito porque ya sé que pues, justo mi cara luego no los deja ver hasta la izquierda del pizarrón. Dejen, muevo tantito mis ecuaciones para que ya puedan ver todo lo que escribí. Entonces justo lo que quería escribir era que como el 3,1 está en A cruz B y el 3,1 no está en B cruz A, entonces esta contención no se da. Como el 1,3 no está en A cruz B y el 1,3 sí está en B cruz A, entonces esta contención tampoco se da.
Pues basta con que una contención no se dé para que no tengamos la igualdad. Aquí la casualidad que no tenemos ninguna de las dos contenciones, pues menos se va a dar la igualdad. Entonces, pues esto nos muestra que el producto cartesiano no es conmutativo, ¿no? A cruz B no va a ser lo mismo que B cruz A. Entonces, pues este es un ejemplo interesante. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo número 2. Y aquí vamos a trabajar simplemente con A igual a B igual a los números naturales. Entonces en este caso, ¿cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar que, acuérdense que cuando los dos conjuntos son iguales, escribimos nada más un 2 arriba. Entonces nos queda que N2 es igual a conjunto de parejas ordenadas N, M, tales que N y M ambos están en los naturales. Y resulta que este conjunto se puede igual presentar como de manera gráfica, de manera visual, de una forma similar a como lo hacemos con los reales. Entonces podemos pensar que aquí tenemos al origen 0,0. Acuérdense que para nosotros el 0 va a ser un natural. Entonces vamos a tener hacia arriba, vamos a tener aquí a quién. Pues aquí al 0,1, luego por acá vamos a tener al 0,2 y así hasta llegar al 0,m. Y luego también nos podemos hacer para acá. Entonces aquí tenemos al 1,0, aquí tenemos al 2,0 y así nos podemos ir haciendo hasta llegar aquí al n,0. Y aquí pues los naturales se siguen en todas las direcciones, ¿no? Y para acá también, ¿no? Aquí vamos a tener al 1,1. Por aquí vamos a tener al 2,2. Y así nos vamos a seguir hasta, no sé, por aquí encontrar al n,e. ¿No? Y así podemos llenar todo el pizarrón simplemente de parejas ordenadas de naturales. Aquí obsérvese que justo hay espacios, ¿no? Como ustedes lo recordarán en los reales, pues ¿qué es lo que pasa? Que entre el 1,0 y el 2,0 hay una infinidad de reales, ¿no? Por aquí está el 3 medios, el 5 cuartos, todos que están aquí en esta línea entre el 1,0 y el 2,0. Aquí no, aquí hay espacios. Esta es una suerte como de solo tenemos el cuadrante izquierdo y superior, pues el cuadrante de los positivos del plano cartesiano real, y además es un plano discreto, solo tenemos puntos aislados, no está todo lleno como en los reales, sino pues sí, nos quedó como con muchos agujeritos. Entonces, este es el n cuadrada. Pueden hacer y preguntarse cómo podrán ahora ver, por ejemplo, a z cuadrada. ¿Cómo se verá gráficamente z cuadrada? ¿Qué cuadrantes se incluye del plano cartesiano? Y si quedan nada más puntitos aislados o si llena todo. Lo mismo se lo pueden preguntar con los racionales, aunque para hacer van a necesitar un poco más de conocimiento sobre cálculo y sobre la densidad de los racionales y otras cosas, entonces tal vez les cueste un poco más de trabajo. Y por último, pues el que ya todos conocen, con el que han trabajado un montón, que es R2. ¿Sí? Entonces, pregúntense un poquito, ¿no? ¿Cómo se ven estos conjuntos? Y ahorita vamos a trabajar con otro, que va a ser, y es el ejemplo 3. El anterior fue el ejemplo 2. Consideren A, B, C y D en R. Y vamos a definir a igual al conjunto, pues básicamente va a ser el intervalo A, B cerrado. O sea, el conjunto de las x en R, tales que A es menor o igual a X, que es menor o igual a B. Y a B, que es el conjunto C, D, que es igual al conjunto de las x en R, tales que C es menor o igual a X, que es menor o igual a B. ¿Ok? Si quieren, lo puedo usar otra variable.
que no se confundan. Vamos a usar la variable y. Vean que las x van a estar en este intervalo y las y van a estar en este intervalo. Entonces, dado esto, podemos preguntarnos quién es A cruz B. Entonces eso es obviamente, pues tal y como lo definimos, A, B, cruz C, D. ¿Y eso cómo nos queda? Pues como es un producto cartesiano, son pares ordenados, son el conjunto de las x, y que pertenecen obviamente a R2, porque las x pertenecen a R y las y pertenecen a R, entonces las x, y van a pertenecer a R2, tales que, ¿qué pasa? Pues que x tiene que pertenecer a A. ¿Y qué significa pertenecer a A? Pues que x sea mayor o igual a A y menor o igual a B. Y que y sea mayor o igual a C y menor o igual a D. ¿Sí? Así nos queda A cruz B. Y de manera similar a N2 podemos dar una representación geométrica de este conjunto. Nos va a quedar más o menos así. Entonces, imagínense que aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. A lo vamos a poner en azul y B lo vamos a poner en rojo. Entonces, como vamos a poner a A en azul y B en rojo, ahora A van a ser donde están las X. Entonces A va en el eje de las X. Supongamos que A está, déjenme lo pongo un poco más grueso. A andará por aquí, digamos. Y B, supongamos que anda por aquí. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que este es A, este es B, este es C y este es D. Entonces, ¿cómo nos quedará el conjunto A cruz B? Pues nos va a quedar justo, queremos que cubra a todas las A's en el eje de las X's y a todas las Y's, a todas las B's en el eje de las Y's, todos los elementos de B en el eje de las Y's. Entonces nos queda justo aquí así. Como pueden ver, en la primaria no era el mejor dibujante, siempre me salía de la línea. Entonces, ¿por qué nos queda así? Pues muy sencillo. Si nos tomamos una X aquí, entonces, bueno, digamos que es una X, Y, pues ¿qué cumple esa X? Que si la proyectamos hacia el eje de las X's, esa X pertenece al intervalo A, B. Es decir, pertenece a A. Y si la proyectamos hacia el eje de las Y's, pues esa Y pertenece Y pertenece al intervalo C, D, es decir, a B. Entonces sí, cualquier X, Y que escojamos en este rectángulo va a pertenecer a A cruz B. Por justo A cruz B son todas las que la X pertenece a A y la Y pertenece a B. Entonces justo se va a ver representado así geométricamente. Pueden ver otro ejemplo en las notas, donde el rectángulo queda en otro lugar, simplemente toman otro A y otro B, pero pues vale la pena hacer este ejemplo. Y ahora vamos a ver rápidamente, ya para terminar, una proposición. Ya vimos 3 ejemplos distintos de cómo se ve el producto cartesiano. Ahora vamos a ver un resultado particular sobre cómo se comporta el producto cartesiano respecto al conjunto vacío. Entonces la proposición
1.54 de las notas, que dice así: sean A, B conjuntos. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene que A cruz B es igual al vacío. Sí, solo si A es igual al vacío, o B es igual al vacío. ¿Sí? La única manera de que un producto cartesiano me dé vacío es que alguno de los dos conjuntos que conforman el producto cartesiano sea el vacío. Y vamos a ver que esta prueba, la verdad es que es muy sencilla. Entonces, la demostración, vamos a tratar primero de hacer la ida. No, es más, vamos a tratar primero de hacer el regreso. Y el regreso lo vamos a hacer por contrapositiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, supongamos, como vamos, lo que tendríamos que hacer si estuviéramos siendo directa es suponer esto y probar esto. Pero como estamos siendo contrapositiva, vamos a suponer la negación de esto. Supongamos A cruz B distinto del vacío, que hay que demostrar. Hay que demostrar que la negación de esto, ¿no? Entonces que A es distinto del vacío y que B es distinto del vacío. Pero entonces, ¿qué pasa? A cruz B es distinto del vacío. ¿Eso qué implica? Pues que existe X, Y en A cruz B. Si un conjunto sea distinto del vacío, significa que tiene al menos un elemento. Y pues como es un producto cartesiano, ese elemento tiene que ser un par ordenado. Pero pues eso a su vez implica que ¿qué? Pues como es un par ordenado y este par ordenado está en este producto cartesiano, eso significa que existe X en A y existe Y en B. Entonces, esta X que ya está en A y esta Y que ya está en B. ¿Y pues eso qué implica? Pues si ya tengo a un elemento de A, eso significa que A es distinto del vacío. Y como ya tengo un elemento en B, eso significa que B también es distinto del vacío. Y ahora observen de dónde sale la magia. La magia sale de ver que, pues, si A es distinto del vacío y B es distinto del vacío, eso implica que existe alguien en X, que existe alguien en A y existe alguien en B. Y luego, si existe alguien en A y existe alguien en B, eso significa que existe alguien en el producto cartesiano. Y luego, si existe alguien en el producto cartesiano, significa que el producto cartesiano es no vacío. Entonces, tenemos puras equivalencias lógicas entre que A cruz B sea el vacío y que no sea el vacío, y A no es el vacío y B no es el vacío. Las dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Entonces, en realidad, podemos borrar todo esto que hicimos aquí arriba y decir que en realidad esta es la prueba de nuestra proposición. Si la leemos de izquierda a derecha, es la contrapositiva del regreso, y si la leemos de derecha a izquierda, es la contrapositiva de la ida. Recordamos que la negación de esto implica la negación de esto, y la negación de esto implica la negación de esto. Entonces, como las negaciones son lógicamente equivalentes, las afirmaciones son lógicamente equivalentes. Entonces, esto prueba esta proposición. ¿Sí? Espero no haya dudas con esa última parte de pura lógica. En realidad, pues sí, lo que estamos diciendo es... Hay distintas maneras de entender qué es lo que estamos diciendo. Una es, pues, esto prueba la ida y esto prueba el regreso. Perdón, de aquí para acá se prueba el regreso y de aquí para acá se prueba la ida. O ver que lo que en realidad probamos es que la negación de esto es equivalente a la negación de esto. Y entonces, pues estas dos proposiciones tienen que ser lógicamente equivalentes.
cualquiera de las dos interpretaciones de esta prueba que les acabo de dar, esta prueba funciona. Y entonces esta prueba demuestra la proposición 1.54. Lo siguiente que vamos a hacer es demostrar el teorema 1.55, que me muestra cómo se relaciona el producto cartesiano con otras operaciones conjuntistas que ya hemos estado viendo: la unión, la intersección y la diferencia. Y vamos a tener una breve discusión sobre estos pares ordenados, cómo se construyen estos pares ordenados de manera conjuntista, justo para que impliquen esto. La igualdad entrada es la igualdad del par ordenado. Bueno, entonces vamos a regresar a mí nada más rápidamente. Entonces, con eso terminamos la primera introducción al tema de producto cartesiano. Vamos a tener una clase más sobre esto y ya vamos a terminar el tema. Y con haber terminado el tema, pues se termina todo el tema de teoría de conjuntos. Entonces ya vayan pensando para cuándo les gustaría tener el examen y para poder iniciar a discutir el tema que sigue. Bueno, entonces aquí lo dejamos y nos vemos el martes.